Gracias por su asistencia presencial en esta mañana. Y para usted que nos escucha por las diferentes redes sociales, sea bienvenido. El tema que estaré compartiendo en esta mañana, en esta oportunidad, es Jesús revela su divinidad. Vamos a resumir toda la lección en una oración y nos quedaría de esta forma. Jesús enfrenta los errores y el legalismo con autoridad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y tiene esa autoridad. El versículo clave es: entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Tenemos ahora a Jesús con dos preguntas para sus discípulos y para nosotros también hay preguntas. Vamos a ver en forma de introducción de la lección es que Jesús nos enseña la verdad, una verdad fundamental sobre Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, el Hijo de hombres y el Mesías o Cristo. Hablando en esta lección sabemos que Jesús 100% hombre y 100% Dios, para decirlo de una manera que podamos comprenderlo mejor. Una divinidad, de la divinidad de Jesús. Y Jesús envió a su Hijo, Jesucristo, para que nosotros seamos libres del pecado, para tener la experiencia de un nuevo nacimiento y hacernos sus hijos adoptivos. Qué padre más lindo, ¿verdad? Nos da ese privilegio de ser hijos de Él. Vamos a ver, ¿alguna vez a ustedes les han comentado algo, les han confesado algo y le han dicho, no quiero que, te lo voy a contar, pero no quiero que lo digas? Sí, bueno, y usted debe estar pensando en alguna experiencia. Yo recuerdo que cuando yo vine de vacaciones acá a este país y regreso a mi país, bello El Salvador, y entonces me casé y regreso y voy embarazada. Y solo le dije a una amiga, creo que estoy embarazada, pero no le digas a nadie. Y como esas de esas mujeres bien religiosas, y total de que yo le hago el comentario y es de esas personas así de esas cristianas, muy religiosas, espirituales, y lo primero que hizo comentarlo, y luego me llegaban a interrogar, y te casaste, y enséñame los documentos de... Mira, yo no sé si me casé, me llevaron a una corte, ni sé si era o no era. Pero lo que quiero decir es de que cuando nosotros decimos que no lo digamos, es como que nos están diciendo la rebeldía del hombre, dilo. Pero vemos acá en el caso de los discípulos, hombres muy buenos, obedientes a Jesús. Él les hace una revelación y les dice que no lo comenten. Y ellos no lo comentan porque todo tiene su tiempo. Vamos a hablar como primera parte de la lección, la confesión de Pedro. En Marcos 8, 27, 30... salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Miren la pregunta, los discípulos siempre aprendiendo de su gran maestro. Y luego, pero bien interesante estas dos preguntas. El primero pregunta, ¿quién dicen los hombres? ¿Quiénes dicen los demás? ¿Quién soy yo? ¿Qué dicen de mí? Jesús preguntando, quería saber qué la gente estaba hablando de quién era él.
Y los discípulos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Se recuerdan anteriormente en una lección que mencionábamos de que Juan el Bautista había sido decapitado porque él señaló el pecado de Herodes? Él hizo algo que no debió hacer, pero así somos los hijos de Dios. Debemos de decir a otros en lo que están fallando, no callar, no importa si nuestra vida está a riesgo de muerte. Entonces, y Herodes ahí ya sabía de que que Juan el Bautista había muerto, pero por eso les dice, y ellos, unos pensaban eso, Juan el Bautista que resucitó, otros decían que era Elías, porque Elías aparecería para abrir el camino del Mesías, para abrir el camino de Cristo. Antes de continuar mencionando de Mesías, que es igual a Cristo, algunos estarían pensando, bueno, o si usted es nuevo en la palabra, podría pensar, bueno, ¿y Cristo es el apellido de Jesús? No. Cristo significa el ungido de Dios. Y en el Antiguo Testamento solo se ungían los sacerdotes y los reyes. Entonces, Pedro acá lo que está señalando, cuando él confirma para mí que Jesús, tú eres el Cristo, está diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Eso es lo que Pedro está reconociendo. Y vemos que en el libro de Mateo, Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló Dios el Padre, el Espíritu Santo. En ese momento, porque después vamos a ver otra reprensión que tuvo Pedro. Decir ahora que, bueno, Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad? Y podemos decir diferentes significados de lo que Él es en nuestra vida. Jesús es el todo del hombre. Jesús es nuestra única esperanza, nuestro Salvador. Bueno, y yo creo que tendríamos mucho que decir acerca de quién es Jesús en nuestras vidas. Pero veamos acá que en el caso de los judíos, ellos esperaban que alguien viniera esperaban un libertador. ¿Se recuerdan en el libro de Jueces que el pueblo se rebelaba, hacía cosas desagradables a Dios y Dios les mandaba un gobernador duro que los atormentara, que los oprimiera, y entonces Dios ponía un rey y las cosas se calmaban? Bueno, el pueblo romano acá tenía esa opresión y Dios, entonces el pueblo romano esperaba un hombre de poder como un rey. Bueno, y Jesús era el rey porque decimos Cristo es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ellos esperaban a un Cristo o un político que los libertaría del dominio romano. Pero Jesús les pide que no lo digan a nadie, porque no estaba terminado su entrenamiento con ellos. Y si ellos comenzaban a comentarlo, podía ser interrumpido por ese anuncio. Y los que se oponían, él se sentiría motivado para apresurar su crucifixión. Bueno, y el plan de Dios es perfecto. Él todo lo tiene a su tiempo. Y vemos que entre las gentes abundaban las teorías sobre la identidad de Jesús. Pero para los creyentes, para nosotros, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, quien fue crucificado, resucitó y que viene pronto por nosotros nuevamente. Esa es nuestra esperanza, que Él viene pronto, aunque tenemos mucho que aprender y ser determinados en nuestro caminar con Él.
Y aquí viene como segunda parte de la lección una bastante fuerte, una demanda de nosotros como seguidores de Cristo, una demanda como para nosotros como cristianos, como discípulos de Él. Jesús predice su muerte, vamos a ver como segunda parte, en Marcos 8:31, del 38, 9:1. En el 31 dice, y comenzó a enseñarles que les era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a reprenderle, dicen otras versiones. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y me gustaría acá detenerme un poquito porque, bueno, la palabra de Dios es para estos días también. Y donde dice que Pedro, imagínense Pedro, qué atrevido. Él que ya tenía una definición, un concepto grande de Jesús, cuando le dice, tú eres el Cristo. Lo que estaba diciendo anteriormente, que lo traducimos como tú eres el enviado de Dios, tú eres el ungido de Dios. Pero aquí le está diciendo, a pesar de que sabe que es Dios, pero le está diciendo, lo está queriendo reprender, apartarlo, creerse que él sabe mucho. Podríamos interpretarlo de esta manera. Sin embargo, es el amor. Recordemos que los discípulos estaban todo el tiempo con Jesús y habían visto los milagros de Jesús. Si comenzamos el libro de Marcos y todos los evangelios, todos los milagros que Jesús hizo, la multiplicación de los panes, de los peces, el hombre de la mano seca, y paralíticos, y mudos, y de endemoniados, ser libres, y qué cosas no habían visto. Entonces Pedro sabía del poder de Jesús, y entonces, y ese amor, saber que ellos caminaban con Jesús, que era su maestro. Entonces él le dice, ven para acá. ¿Y no eres tú el que sana? ¿Y no eres tú el que levanta muertos? ¿Y no eres tú el que tiene poder? Esa es mi interpretación. Entonces, haz algo para ti, maestro. Por favor, haz algo para ti. Pero Jesús, siendo Dios mismo, Él no hizo ningún milagro para salvar su vida. Y le dice... Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque ese es un punto bien importante y ese es el modelo del discipulado para estos tiempos, seguir las pisadas del Maestro, no buscar nuestros propios beneficios en el Señor, no buscar ser famosos, ser populares, hacer dinero, sino el camino de seguir a Cristo es un desierto con pruebas, con soledad, pero ese es el que transforma la vida del cristiano. Y hablando de la cruz de Jesús, cruz
podríamos verlo como un sinónimo de sacrificio, donde dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué entendemos por negarnos a nosotros mismos? Eso de negarnos a nosotros mismos tiene que ver con decir, no vivir una vida egoísta, no buscar nuestros propios bienes, lo que nos va a hacer, no, yo soy autosuficiente, yo puedo yo sola, o yo puedo yo solo en el caso del hombre. No es una vida egoísta, siempre necesitamos sacrificar esa carne. Negarnos a nosotros mismos es dar muerte a la vida natural, a nuestra naturaleza, y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso quiero detenerme un poquito más en esta parte, porque es tan interesante en la actualidad cómo hay diferentes doctrinas que son falsas. Que para ellos es deje de sufrir, pare de sufrir, y que prosperidad y prosperidad. Y le dice a la gente, mire, usted no tiene nada, traiga lo que tiene, ofréndelo, y usted será un hombre de negocios, una mujer de negocio. Entonces, ver acá, pero Jesús dice un evangelio totalmente diferente. Niéguese a sí mismo, no importa su fama, no importa su fortuna, no importa su conocimiento, su autosuficiencia, sino que negar hasta nuestra comodidad de todas las cosas. Y dice también que tenemos que ser activos en nuestra fe. Tome su cruz, lo que les decía anteriormente, cruz como un sinónimo de sacrificios, de espinas. No quiere decir que cuando venimos a Cristo, nuestros problemas, nuestras enfermedades van a huir y que quedamos totalmente con una vida sonriendo, en paz, con su casa muy grandotota, su carro a último modelo, porque usted tiene un Dios rico. La verdad que vienen situaciones más difíciles. La ventaja del cristiano es en tener a Jesús como su modelo. Es lo que dijo, no me recuerdo exactamente el versículo, pero dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Está en Mateo, en uno de los evangelios. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ¿saben? Ahí viene la recompensa. Y encontraréis, dice, descanso para vuestras almas. Así es de que si usted no duerme tranquilo, bueno, con el frío que estaba dando, que verdad no se podía dormir tan bien, pero sí podemos estar en paz a pesar de la tormenta, a pesar de la adversidad. Sí vamos a llorar, sí nos van a venir momentos difíciles, pero sabemos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está con nosotros. Y eso significa vivir una vida para Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no solamente los domingos o antes que veníamos los días miércoles, es cada día de nuestra existencia. Entonces, tener una vida para Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y el enemigo nos va a tentar con situaciones que aparentemente son buenas, pero él lo que quiere es que nos separemos de esa paz que el Señor tiene en nosotros, porque realmente una vida cristiana trae gozo y paz, pero también requiere un compromiso con Cristo. Y no nos avergoncemos de ser hijos de Dios. Hay gente en estos tiempos de dificultad que están resentidos, piensan de que Dios está permitiendo cosas injustas. Dios tiene todo bajo su control.
Él tiene una agenda para cada uno de nosotros. Por la situación, por la adversidad, por la enfermedad que podemos estar experimentando, eso está en la agenda de Dios. Por lo que está ocurriendo en el mundo, Él tiene todo el control. Y Él nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. O sea que sí van a estar esas situaciones, pero ¿qué tanto nosotros nos estamos negando a nosotros mismos por ser obedientes al Señor, por seguir su palabra? Y el camino sobre las espinas trae dolor, pero trae victoria al final. Nos trae una vida futura totalmente diferente. Sé que cuando estemos con Él no vamos a necesitar ni la luz del sol. No vamos a necesitar nada por lo que hemos experimentado recientemente en nuestra ciudad. Todo será color de rosa. Pero ahorita, mientras estamos en este mundo, tendremos esas dificultades. Vamos a cruzar esos desiertos, esas noches oscuras. Pero después de todo eso, viene lo mejor. Y lo mejor está con Él, está en Jesucristo. Así es de que no importa las situaciones que podríamos estar atravesando. Si estamos obedeciendo al Señor, Él tiene todo bajo su control. Bueno, y veíamos acá que mencioné anteriormente que Pedro, ¿verdad?, quería que Jesús hiciera algo por él. Yo pasé que decir, Señor, si tú eres Jesús, tú eres todopoderoso, ¿por qué no haces algo? Pero ¿qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque esas son las cosas del mundo. Los placeres, una vida que sin dar frutos para el Señor, cómoda. Muchas veces tenemos que renunciar y no parar de hablar. En este momento Jesús les dice a los discípulos que no hagan revelación todavía de quién es Él. Pero ahora quiere que todos lo gritemos en todas sus redes sociales que usted tenga. Yo amo a Cristo, Jesús te ama. No paremos de testificar la grandeza del Señor. Y ver también de que el mundo sí trae esas ofertas. Y aunque no sea tan conscientemente, porque yo quiero ver, la primera vez que fui sospechosa por estar con un estudiante que posiblemente tenía el virus, y gracias a Dios no lo tuvo. Y yo comencé a ordenar mis cosas en la casa y que quería tener suficiente espacio. Y luego llamo a mi hijo y le digo, mira, lo más grande que te dejo es a Cristo en tu corazón, pero es una decisión personal tuya. Y después ciertas indicaciones como hijo único, haz esto, haz lo otro. Y me dice, mamá, ¿por qué tienes que hablar de eso? Entonces yo entiendo acá a Pedro, si él comía con Jesús, y el Evangelio de Marcos sí nos enfatiza eso en un lugar que ellos cuando van caminando, porque Jesús no perdía ningún momento para enseñar a sus discípulos, así como nosotros hacemos con nuestros hijos, así como nosotros hacemos con nuestros vecinos. Siempre que hay una oportunidad estamos hablando. Entonces ellos van caminando cuando tienen esta conversación. Él no deja de enseñarles ningún instante. Y hay algo como parte número 3 de la lección. Vamos a hablar sobre la transfiguración. Y este es un evento glorioso. ¿Y saben qué? Eso fue como un avance noticioso de lo que a nosotros nos viene en el futuro con Cristo. Así como Él se transfiguró ante sus discípulos, esos 3 discípulos, Él viene en segunda venida. Y no solo por un momentito, sino que para estar eternamente con Él. Entonces vamos a leer lo que dice en Marcos 9, capítulo 9, del 2 al 13. Y lo que me gusta es que la palabra se explica bien claro todo lo que leemos acá, pero vamos a compartir un poquito. Dice en el 2,
6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es el Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello que resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? En el 12 voy. Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Así que está lo que le digo bien claro, pero eso me emocionó. Y yo digo, Pedro nuevamente ahí, el primero, el protagonista, el que sí era el vocero de los discípulos, el que hablaba. Pero me gusta esto donde dice que Elías apareció con Moisés. Y si se recuerdan de Elías, que fue llevado al cielo, o sea que Elías no murió, no le hicieron una tumba, sino que fue arrebatado, fue llevado al cielo. Pero si hablamos de Moisés, Moisés sí murió y Jehová le hizo una tumba, él murió. Entonces, esto me emociona porque tenemos familiares en Cristo que ya fallecieron, pero un día les veremos. Y miren, los discípulos lo reconocieron. O sea que yo podré reconocer a mi hermano que murió recientemente en esta pandemia, y a mi padre que también se agregó a última hora. Y qué lindo es eso. Se reconocieron porque pudieron reconocer a Elías y a Moisés. Fueron transfigurados. Y lo que dice acá de que sus vestiduras de Jesús, si no conocíamos la nieve y solo la habíamos visto en las noticias, ya el Señor nos mandó un regalo de nieve para Houston. Y era tan lindo eso, tan blanco. Yo me levanté cuando vi esa nieve y yo dije, quiero que mis pisadas, mis pasos sean los primeros ahí. Y tan blanquito, tan lindo. Me puse a escribir y todo, que disfruté, pero un blanco tan lindo. Y dice que las vestiduras de Jesús, nadie puede hacer ese blanco. Y eso es como una muestra de cuando Jesús viene, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estamos seremos arrebatados. Estamos en buenas manos. Por eso necesitamos seguir esa cruz diariamente, ese sacrificio. No podemos vivir para los deseos de la carne. No podemos vivir para esa comodidad. Ya basta de decir lo que tengo, lo que voy a hacer. Nuestra manera de pensar debe estar en Cristo. Y es como le dijera, triste de gente y de mucha gente y aún de grandes hombres que usan el evangelio para hacerse populares y para hacer dinero.
porque el mundo pasa y sus deseos. Todo esto es pasajero. Esto va a quedar. La mejor decisión para ustedes y para mí es buscar de Cristo. Lo mejor está por venir cuando veamos a Cristo. Pero también dice Jesús, le menciona de algo que le hicieron, que padeció Elías. Saben que Elías tuvo un sufrimiento y fue la mujer de un rey la que lo atormentó al pobre que andaba hasta en las cuevas. Terminaba hasta deprimido. Un gran siervo de Dios que le hablaba y el fuego caía. Y una mujer lo atemorizaba. Y dice que él decía que no llueva por 3 días y ¿saben? No llovía. Y luego decía que sí, que llueva. Y llovía. Pero ese hombre sufría emocionalmente por una mujer que lo perseguía. La mujer era la que no lo dejaba tranquilo, pero él seguía adelante. Él seguía adelante. Y luego también dice, y si hablamos de Juan el Bautista, que también lo comparaban con él, Juan el Bautista, por señalar la verdad, fue decapitado. Y si agregamos a Moisés, ¿qué nos sufrió Moisés? Las personas en las congregaciones, en la iglesia, somos difíciles de que nos guíe un pastor. Somos difíciles para seguir la autoridad, para hacer lo que un líder nos guía, nos dice que hagamos. Y en las condiciones de liderazgo de Moisés, que la gente estaba resentida, que quería volver a Egipto y que un poco se descuidaba a él y ya estaban adorando otros dioses. Pero ¿saben qué? No hay diferencia estos tiempos. Cuando un hermano no nos está viendo, ahí, aquí nadie me mira, agarrar esto. Pero, o a quejarnos, hablar uno del otro. Esas son cosas de la carne, la envidia, el egoísmo. Y lo más triste que a veces venimos al Señor y ya llevamos años en su obra y todavía recordamos de alguien que nos miró mal de hace más de 20 años y no hay perdón. Y no está esa paz donde el Señor dice, niégate a ti mismo, ve, pídele perdón. No te ofendió, pero restaura esa relación. Somos el pueblo de Dios, somos uno en Jesús, pero Él no puede habitar donde Dios tiene realmente cosas grandes para nuestras vidas, un plan individual para nosotros. Pero ¿qué cosas hay guardadas en secreto en nuestro corazón? ¿Estamos siguiendo el modelo de Cristo? Por eso las comparaciones que Jesús le dice, Elías estuvo acá y ¿qué le hicieron? Fue perseguido. No estuvo cómodo ni un momento. Si nosotros hemos experimentado unos días no estar con agua y con luz en nuestras casas y sabemos lo difícil que es. Imagínense Elías buscando los ríos, no tener que comer. Pero Dios, que es grande en amor y en misericordia, que hasta un pájaro le llevaba una hamburguesa en el pico. Aquí está, porque así es nuestro Dios. Él obra de maneras milagrosas, pero debemos nosotros negarnos a nosotros mismos, seguir esa cruz diariamente. Tenemos que despertar. Hermano, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Imagínense cuando venga Jesús y nos llama, seremos, y un cuerpo diferente, pero al mismo tiempo, ¿cómo será eso que nos vamos a conocer uno a otro? Bueno, él sabe lo que hace, pero es lindo y es hermoso, la verdad, hablar. Y si hablamos de Jesús, todo lo que sufrió, miren qué cruel. A los suyos vino,
pero los suyos no le recibieron. Lo mataron. Y él se dejó, no porque no tuviera el poder para salvarse, sino por ese amor que nos tiene incondicionalmente a nosotros. Por ese amor que él no buscó lo suyo, no buscó justificarse a nada. Él llevó nuestros pecados por amor a nosotros, se hizo pecador. Yo no sé qué cuántas cosas usted ha fallado a Dios y no me interesa saberlo, porque no tengo poder para transformarle, pero sé de cuánto yo puedo fallar al Señor y le puedo decir, Señor, perdóname. Así es de que es bastante y es emocionante realmente hablar del Señor y de su palabra. Y quiero que quede eso en nosotros, que podamos identificar esas doctrinas falsas y podamos compartir una sana doctrina con el que no la conoce y sobre todo con el que no conoce de Cristo. Nosotros queremos que Cristo venga y no estamos evangelizando. Queremos que Cristo venga y todavía llevamos una vida de pecar. Por eso creo que eso de la cruz es una vida de sacrificio. Pero yo lo que me alegra del Señor, que mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras queramos nosotros cambiar nuestras vidas y ser productivos para la obra del Señor y no callar y anunciar de esas virtudes, la salvación para el que no conoce y saber de que los días podrían ser ya cortos. Por la misericordia del Señor aún no hemos sido consumidos, pero trabajemos al Señor. Aquí Jesús se revela a los discípulos y aunque nos pareciera extraño, Él no quería que lo revelaran en ese momento, pero a nosotros no nos podemos callar después. Él dice, vayan, después de que todo el plan, el propósito de Él se cumplió, ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y eso es lo que tenemos para la actualidad, de que busquemos una vida de obediencia al Señor. Busquemos una vida agradable a Él. No son tiempos para vivir conforme a nuestra carne. No son tiempos como para vivir una vida egoísta. Y busquemos de esa santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero si luchamos, Él es fiel y justo para darnos más oportunidades. Y así es que el Señor les bendiga. Oremos. Padre amado, gracias te damos porque tú eres un amor tan grande y tan especial. Te pedimos, Señor, que si todavía no tenemos esa entrega que deberíamos, que sea tu Santo Espíritu trayendo esa convicción, Señor, de alejarnos en lo que no te agrada a ti y que busquemos también con diligencia hacer la obra que tú quieres que hagamos en la tierra, Señor. Gracias por cada hermano presente. Y gracias, Señor, porque tu palabra no regresa vacía. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.